Está con nosotros, aquí al lado nuestro. Mar se cambió de lugar, hicimos como un Tetris. Enroque. Cambiamos, sí, el Pela lo mandamos al sillón, le dijimos, le dimos comodidad y tranquilidad. Y está aquí al lado nuestro Ricardo Primo, historiador de la ciudad de San Nicolás. Lo recibimos con un aplauso. Bienvenido, Ricardo. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. No quiero... Es un placer conocer los estudios del norte. Bien, bueno, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo. No quiero ser informal, pero ¿le molesta si le digo Richard? No, sí, no, me dicen Richard. Le dicen Richard. Perfecto. Ya lo había escuchado al pelado que le había dicho Richard, así que por eso, no al Richard. Richard, bueno, se viene un momento para tomar conciencia, memoria y para aprender un poquito en realidad de qué es lo que pasó un 31 de mayo de 1852, sentando las bases y precedentes de lo que luego fue la primera Constitución argentina en 1853, aquí en San Nicolás. ¿Cuánto sabe la gente de San Nicolás de ese momento, de este lugar histórico? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que la gente de San Nicolás sabe muy poco sobre esta cuestión, que es muy importante porque si uno se pone a buscar en cualquier manual de historia del secundario en qué lugar del mismo aparece la palabra San Nicolás, se va a encontrar con que primero, bueno, el combate naval de San Nicolás, 2 de marzo de 1811, hace aparecer por primera vez a la ciudad en esos manuales. Pero después aparece el famoso Acuerdo de San Nicolás, que sabe que se hizo en ese lugar porque pasa todos los días frente a ese edificio, a ese Museo Nacional, y sabe que ahí se celebró el acuerdo. Pero bien no sabe las circunstancias, los pormenores, ¿no?, que desencadenaron ese Acuerdo de San Nicolás y que, bien decías, posibilitó después la sanción de la Constitución. Bien, ¿y cuáles fueron, por ejemplo, los puntos de ese acuerdo? Bueno, evidentemente un poco hay que ver cómo fue la situación, cómo es que se llega a ese acuerdo de San Nicolás que estamos recordando en estos días. Durante la época en que gobernaba Juan Manuel de Rosas, los estancieros de la provincia de Buenos Aires y los estancieros del litoral incrementaron fuertemente las ventas de ganado, ganado en pie. Cuando se produce el bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires, todos los ganaderos del litoral, con Urquiza, incrementaron sus ventas a través del contrabando por Uruguay. Evidentemente, empezó a haber una puja de intereses económicos de los ganaderos del interior contra los ganaderos de Buenos Aires, porque Buenos Aires tenía el control de la aduana y la navegación de los ríos interiores, de manera que había una presión fuerte para liberar la navegación de los ríos interiores. Rosas era el representante de la Confederación Argentina ante el exterior, pero también era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y no quería liberar los ríos a la navegación de cualquier buque porque sabía que los estancieros del litoral, junto con Urquiza, iban a poder vender su ganado y competir por el precio de los mismos con los ganaderos bonaerenses. De manera tal de que va a ir creciendo esa olla de presión que desencadena el pronunciamiento de Urquiza contra Juan Manuel de Rosas y el no reconocimiento de las facultades de representante de la Confederación Argentina, lo que esto llevó inexorablemente a la batalla de Caseros que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852 entre el Ejército Grande, liderado por Urquiza, y las tropas de Buenos Aires lideradas por Rosas. Vencido Rosas y dueño del escenario político Justo José de Urquiza, lo que quiere es declarar la libre navegación de los ríos y la supresión de las aduanas interiores, que hacía que un producto que salía de Tucumán cuando llegara a Buenos Aires valiera 5 veces más. Tal cual. Porque tenía que pasar por cada provincia. En esa época la Confederación Argentina eran pequeños estados provinciales que tenían su propia moneda, sus propias leyes, su propia bandera. Muchas banderas hoy existen y nosotros la estamos viendo. Entonces, evidentemente, convoca a los gobernadores que habían sido rosistas y que habían apoyado a Rosas a una reunión aquí en San Nicolás, la ciudad límite entre el estado de Buenos Aires y el interior, para convocar las bases de lo que después tendría que ser la sanción de una constitución que terminara con la guerra, una guerra que había destruido económicamente a la Confederación Argentina, había destruido a la sociedad porque se llevaba a los hijos jóvenes en las famosas levas, cuando pasaban los ejércitos y se los llevaban para combatir, el comercio estaba roto,
Es decir, había numerosos problemas. Entonces es que Urquiza convoca a esos gobernadores y los gobernadores tienen dos alternativas. O se oponen al ejército grande de Urquiza o vienen a pelear, o vienen a celebrar el pacto. El general Lucero, uno de los convocados, dijo: nos llama Urquiza, si hay que hablar, hablamos, y si hay que pelear, peleamos. Pero el ejército grande de Urquiza era un ejército que había sido abastecido durante muchos años por Rosas porque veía en Brasil un peligro importante. Entonces tenía fuertes pertrechos, además tenía tropas brasileras que habían ayudado a Urquiza en su invasión a la provincia de Buenos Aires y la derrota de Rosas. Estaba bien abastecido, entonces era muy difícil oponerse, y así es como los gobernadores vienen aquí a San Nicolás, se alojan en casas cercanas a lo que hoy es la Casa del Acuerdo. Comienzan las discusiones se dan generalmente muy cerca de la Casa del Acuerdo, en calle Italia número 15 aproximadamente, y finalmente sientan las bases de lo que se llama el Acuerdo de San Nicolás, que estipulaba que Justo José Urquiza quedaba como comandante de todas las fuerzas, le daban el control militar de todas las fuerzas militares, le daban la facultad de convocar a 2 diputados por provincia para reunirse después en Santa Fe y sancionar la Constitución, y otra serie de requisitos que fueron rechazados por el Estado de Buenos Aires, porque el Estado de Buenos Aires era el Estado más rico y tenía que sustentar económicamente todo este gasto. Lo colocaba en igualdad de oportunidades con 2 diputados que cualquier provincia pobre, y Buenos Aires era la más rica y la más numerosa y consideraba que tenía que tener privilegios. No lo veía con buenos ojos a Urquiza porque ya lo estaba considerando otro caudillo como Juan Manuel de Rosas. Entonces el gobernador de Buenos Aires, que había sido nombrado provisoriamente por Justo José de Urquiza, es destituido por la legislatura de Buenos Aires y el Estado de Buenos Aires no firma ese acuerdo de San Nicolás, ese pacto que va a posibilitar después la sanción de la Constitución Nacional un año después. El Estado de Buenos Aires no estaba de acuerdo porque tenía sus propios intereses en esta disputa, y bueno, pero no obstante eso, el Acuerdo de San Nicolás posibilitó que al año siguiente los gobernadores enviaran sus diputados y sancionaran la Constitución el 1 de mayo de 1853. Ricardo, ¿y vos crees que esto que mencionabas en esta última parte y que Buenos Aires no haya participado en la firma del acuerdo influye en que hoy esta fecha no tenga la trascendencia como otras fechas históricas dentro del calendario? Sí, influye muchísimo la historiografía, los manuales de historia fueron escritos desde Buenos Aires, y se ve el Acuerdo de San Nicolás como un flash, como algo rápido que ocurrió en la historia en 1852, pero que fue rechazado por ellos, que posibilitó la sanción de la Constitución, pero que evidentemente fracasó en los intentos de la Unión Nacional, porque después de todo esto viene la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón en 1859 y 1860, donde finalmente Mitre consolida el poder de la provincia de Buenos Aires, unifica el país bajo lo que es la nación argentina, pero quedaba el problema sin resolver de cuál iba a ser la capital de esta nación argentina. Buenos Aires no quería ceder sus controles de la aduana, no quería ceder su territorio para ser la capital federal, a tal punto que las autoridades nacionales elegidas a partir de Mitre hasta Julio Argentino Roca vivían en el barrio de Belgrano, muy cerca, pero eran huésped de una provincia que no quería ser la capital federal. Esto recién se soluciona en la década de 1880 con Julio Argentino Roca, cuando federaliza la ciudad de Buenos Aires y llama a su amigo Dardo Rocha y le dice, bueno, andá en los pagos de Ensenada y construí una ciudad que tiene que ser la capital de esta provincia. Claro. Pero la ciudad de Buenos Aires va a ser la capital de todos los argentinos. Chicos. Yo quería preguntarle, trayéndolo más al tema que acá siempre hablamos de inteligencia artificial y todo esto, yo quería preguntarte qué opinás del uso de la inteligencia artificial en la investigación histórica y si crees que las redes sociales cambiaron la manera de hacer memoria, porque vemos hoy en día de que salen notas, salen un montón de cosas, muchas generadas también por inteligencia artificial, de historia. De hecho vos le podés preguntar a la IA sobre qué pregunta historia. Interesante me hace. Entonces quería saber qué opinaba un historiador real sobre todas estas nuevas herramientas. La inteligencia artificial te ayuda a redactar la historia, no a crearla, porque si
La base de datos de la cual se alimenta la inteligencia artificial no existe, la inventa. Y ahí caes en el error de tomar como cierto algo, una información que te brinda la inteligencia artificial que no tiene sustento empírico, fáctico, real. Entonces, para los historiadores es muy importante la inteligencia artificial para redactar la historia en base a los datos que posee, pero no para crearla. Una vez creada esa historia, la inteligencia artificial se nutre de la misma. Pero si no está creada esa historia, que en la Argentina queda muchísimo por escribir y digitalmente y que sea base de datos, si no está creada, la inteligencia artificial te tira cualquier información. Esto yo lo he podido comprobar. De manera tal de que hay que correr ese riesgo. Y con respecto a las redes sociales, me parece que rompe el uso monopólico de los tradicionales medios de comunicación, que a veces tomaban a su cuenta y riesgo la censura de ciertas notas que uno le acercaba con respecto a ciertos hechos de la historia, por no compartir la línea editorial de ese medio. Entonces, las redes hoy te brindan la oportunidad de crear continuamente historia y ponerla a disposición de la gente en distintos formatos, en textos, en videos, en podcasts. Es una puerta abierta al mundo, que es una oportunidad para todos los historiadores de dar a conocer lo que hacen. Y tienen que saberlo explotar, porque también hoy en día es una forma de acercar lo que se produce constantemente. Mientras nosotros estamos hablando acá, se está produciendo en el campo historiográfico continuamente nuevos contenidos de historia, de distintas cosas, y es increíble la rapidez con la que se produce todo esto y llega a conocimiento de la población mundial. Y esto no es un desafío también para el historiador, sí, porque lo que hoy dice mañana puede ser contrarrestado con otras pruebas que surgen a través de la investigación y los descubrimientos que se hacen. Yo sigo mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial y continuamente están descubriendo cosas en excavaciones que se están realizando. De hecho, ha ocurrido hace 70 años. Y bueno, pero lo que es la inteligencia artificial te ayuda, por ejemplo, a darle voz a personas que no sabes cómo hablaban, claro, y que no sabes qué tono tenían. Bueno, te ayuda a acercarte más a la historia. La inteligencia artificial es una herramienta increíble, que está creciendo cada vez más el uso en los historiadores, pero ya te digo, para los que hacemos trabajos de historia locales, en el microcampo de la historia, lo que no está digitalizado no existe para la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, en su esfuerzo de querer brindar un resultado, a veces crea cosas, claro, te puede que no decir son cualquier reales. cosa. Él es más de la inteligencia artificial, yo soy más del cine y soy de las que siempre dicen muchas veces hay, como decían recién, ciertas partes de la historia que en los libros, en los colegios, por ejemplo, no se estudia a fondo. ¿Crees que como historiador está bueno esto de que ciertas partes de la historia, Rodrigo Fernández Engler es un director que justamente toma la historia argentina, datos que a lo mejor los desconocíamos y los lleva al cine, está bueno que eso también se vea en los colegios como para poder ampliar también el conocimiento de los estudiantes y también que les lleve a lo mejor a interesarse más por la historia? También, muy buena pregunta. Felipe Piña, con quien tuve oportunidad de charlar hace muchos años, antes de dedicarse a lo que actualmente conocemos, era profesor de historia. Y él daba clases en el Colegio Carlos Pellegrini. Y hacía unos videos de historia que duraban como 2 horas. Y el problema era que las clases de historia no duraban 2 horas, eran módulos de 40 minutos y no te alcanzaba para ver eso. Bueno, la cuestión es que él perfeccionó esa técnica y después comenzó a producir otras cosas, entre ellas el éxito que tuvo Algo Habrán Hecho con Pergolini, que con el uso de nuevas tecnologías explicaba la historia. El cine ocupa un lugar fundamental porque está comprobado que lo que se ve se recuerda más de lo que uno lee. El riesgo que se corre es que en ese afán de la puesta escénica de hechos históricos, a veces se salta la veracidad histórica. Y te puedo dar casos de todo tipo. Facundo La Sombra del Tigre,
que habla del asesinato de Facundo Quiroga, lo muestran en Barranca ya con un enfrentamiento cuando es emboscado, y no hubo enfrentamiento, directamente lo emboscaron y mataron hasta el postillón que era quien llevaba el carruaje. Pero bueno, era escénicamente mucho más lindo ver una pelea entre la custodia de Facundo con los asesinos, con los Reinafé. Gladiador es una película plagada de errores históricos del Imperio Romano, desde el protagonista que existió pero que no murió en la vida real en la arena, hasta cómo estaba constituidas las tribunas del Coliseo Romano, donde estaban hombres y mujeres juntos, que eso no existía. Claro. Y así un montón de cosas. El cine es una herramienta que le ayuda al docente a mostrar, pero bueno, tiene que estar adecuado en ese aspecto a la veracidad de lo que contiene y también a los tiempos que uno maneja para la enseñanza. Ya esos videos de 2 horas se te duermen todos. Sí, ya no va más. No va Hoy más. estoy inmediato. Claro, Hoy claro. estoy inmediato. ¿Cuál es el desafío, por ejemplo, para poder, o cuando empezás a investigar acá, en San Nicolás, qué es lo que pasó en ese momento? ¿Dónde vas? ¿Qué puertas golpeás? ¿Qué documentos? ¿Dónde los encontrás? ¿Cómo es el trabajo de historiador en el día a día? El desafío es saber si hay archivos, porque si no hay archivos no se puede hacer nada. Y lo que te llevaría 1 año, 2 años existiendo archivos, te puede llevar 5 a 10 años si no los hay. Entonces, el problema de las instituciones es que muchas instituciones no guardan archivos y después quieren escribir el pasado, quieren tener la historia de su institución y no tienen con qué sustentar la misma. Y bueno, piden auxilio a un historiador, y el historiador, si no está registrado en los archivos, ya sea periodísticos o documentales de la institución, ya sea libro de actas o de memoria, es prácticamente muy difícil poder construir la historia. Por el otro lado, tenés que pelear con los egos de quienes quieren, a través de todo tipo, figurar en los anales de la historia. Hay mucha gente que parece mentira, pero no le gusta pasar desapercibida en su vida y le gustaría figurar mencionado en algún libro de historia. Claro. Entonces, a veces están haciendo todo lo posible, pero evidentemente si no tuvo una intervención en ese proceso histórico de la constitución de una institución o una entidad o una asociación o un hecho histórico, no puede aparecer en el mismo. El trabajo del historiador a veces es muy solitario porque requiere una concentración tremenda y bueno, por ahí te sustrae de la realidad. Hasta que suena el teléfono o te llama tu esposa que es la hora de comer, no te das cuenta no te das cuenta del mundo donde estás viviendo, porque estás en otra etapa. Y si tenés un poco de imaginación, te ayuda, a través de la lectura y el análisis de las fuentes, a reconstruir imaginariamente cómo actuaban esas personas. Que las personas eran como nosotros, con virtudes y defectos, Claro, de carne y hueso. No tenés por qué pensar de que antes eran mejores o peores. No, tenían la misma virtud y defecto. Pensaban distinto, comían distinto, se vestían Era otro distinto. mundo, en realidad. Era otro mundo, pero tenían, es decir, las mismas cosas que nosotros. Richard, y en eso hay varias cosas que me surgen. Primero, preguntarte ¿qué crees o en qué nivel crees que los argentinos sabemos de nuestra propia historia, pero de la real? Ya viene la segunda pregunta, que es, digo real porque, por ejemplo, muchos manuales o libros que se han escrito, que se dan en la primaria, en la secundaria, y cómo se cuenta la historia en la primaria y la secundaria, en los primeros años de vida y de formación de los individuos. Después, cuando uno lee ciertos autores, puede desentramar cosas que en realidad no fueron como nos las contaron al principio. 25 de mayo de 1810, revolución. ¿Quiénes fueron los que, por ejemplo, iniciaron la revolución dentro de lo que después fue el Estado argentino, que se iba formando de a poquito? Esos mercaderes de Buenos Aires que estaban negociando con Inglaterra, por ejemplo, por revolución industrial de por medio, para poder empezar a comercializar productos sin aranceles, con aranceles, quiénes eran, por qué querían, cuánto estuvo metido Inglaterra dentro de la revolución argentina, con intereses, ¿no?, políticos y económicos. Sí, yo eso lo vi hace muchísimos años acá en esta ciudad, las peleas y discusiones que tuve con los historiadores de muchos más años que yo, porque venía con una cosa y ellos decían otra.
y bueno, discusiones que fueron polémicas en el Diario del Norte. Y uno va tomando conciencia, pero no alcanza a discernir el poder que tiene un historiador. ¿Por qué? Porque lo que hace y lo que escribe va a perdurar y va a servir como herramienta de educación. Y vos con tu trabajo estás posibilitando que otros trasciendan y otros no, que queden olvidados. Tal cual. Hasta que venga otro historiador y Lo desentierre. lo desentierre. Y ahí vos te das cuenta de que lo que fulanito o menganito sostuvo, escribió, proyectó o está en un film no era tan así. Claro. Detrás de la historia siempre hay intereses. Intereses no detrás del historiador, detrás de los factores en pugna. Yo recién te describí qué es lo que hizo que Urquiza de la noche a la mañana dijera, vamos a organizar el país. ¿Por qué no lo hizo antes? Cuando fue aliado de Rosas. Tal cual. Rosas gobernó la Confederación Argentina desde 1830. Recién en 1851 Urquiza dijo, bueno, esto no va más. ¿Por qué? ¿Se despertó una mañana y dijo, hay que organizar el país? No, porque evidentemente habían madurado ciertas cuestiones económicas que le hicieron ver a él de que era el momento de tomar las riendas y poner esos intereses que estaban detrás de él en la conducción de lo que va a ser la organización nacional. Por eso la Constitución sanciona la libre navegación de los ríos. Y el puerto de San Nicolás, que en ese momento era el puerto de cabotaje, por algunos meses, hasta que Buenos Aires desconoce la Constitución, fue un puerto libre que podías venir de otro país sin pasar por el puerto de Buenos Aires y desembarcar en San Nicolás. Claro. Y vos de San Nicolás podías enviar mercadería directamente. Bueno, eso era lo que propugnaba Urquiza, porque se posibilitaba los puertos del litoral. Bueno, pasó todo en eso. Rosario también, entonces, mismo, igual. esos intereses, ya sea económicos, religiosos, de familia, están ocultos siempre detrás de las figuras y son los que movilizan en forma invisible a los próceres a realizar ciertas cuestiones que toman los historiadores. Pero el poder que tiene el historiador, la gente a veces no se da una idea, y muchos sí cuando dicen, no, yo quiero figurar, quiero estar, pero si vos no lo pones, esa persona pasa al olvido. Sí, tal cual. O ese hecho queda relegado. Sí, o, por y no ejemplo, sabés también- que existe. O, por ejemplo, también pasa de un lugar bueno a un lugar malo. Por ejemplo, ¿cuánto hemos escuchado de Rosas, el tirano? Totalmente. ¿No? Digo, Bueno. cómo se pone a ciertas figuras en un determinado lugar solo por conveniencia de Claro. realzar. Hay colegas que dicen que los historiadores siempre escriben desde una posición ideológica determinada. Sí. Eso es lo que hace que la historia sea una ciencia social. No es una ciencia exacta. Es una ciencia porque tiene un objeto de estudio que es el pasado y tiene métodos Su método, propios de claro. investigación. Tal cual. Pero es una ciencia social que continuamente está evolucionando y continuamente está... Por ejemplo, acá, cuando se hablaba de la fundación de San Nicolás, te repitieron durante años en la escuela, San Nicolás fue fundada por Rafael Aguirre, y todo era un cuento. Y yo ofrecí un libro lleno de pruebas demostrando que San Nicolás no había sido ni fundada ni organizada. Pero claro, le daba prestigio a la ciudad saber de que tenía una tradición, pero era una tradición muy mentirosa, porque la daba creada antes del virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, en la mentira se habían pasado un poco de... Claro, de rosca era de demasiado rosca ya. era demasiado. Era un Y bueno, montón. cuando vos presentabas esa prueba decían, pero este es un loquito y qué sé yo. Claro, era dar vuelta a 250 años de repetición de una mentira. Y cuesta Y mucho. cuesta muchísimo hasta Sí, el sí. día de hoy. Se niegan. Por ahí le escribo a la gente del Diario del Norte cuando dice San Nicolás fue fundada. Le digo, no fue fundada. Está ahí, lee el libro. Es tu lucha, esa va a ser tu lucha. es tu lucha. Bueno. O por ahí me cargan en algún otro medio y me dicen, no, Primo dice todo que no ocurrió, que no fue así. Bueno, porque está viciada la historia de cosas. De un montón de y cosas eso que es lo no que hace fueron y que fueron. constantemente haya una superación en el producto que se elabora. Ricardo, me acuerdo que hace algunos años, en alguna otra nota también planteabas que la escuela o en las escuelas nicoleñas estaba esta deuda con la sociedad nicoleña, que era justamente estudiar su propia historia. ¿Esta deuda sigue estando presente? Sí, increíblemente sigue estando presente. Los futuros profesores de historia, que son los que van a enseñar historia, no tienen una materia que se llama historia local o regional,
se tienen que estar informando de las cosas si leen por ahí algo publicado o ven algún video o ven este programa. Pero no, siguen pasando por ciertos lugares sin saber qué es lo que ocurrió ahí, porque en la currícula de la formación del profesor o del licenciado no está eso. Si bien hay una materia que se llama metodología de la investigación, que los obliga a hacer un estudio de campo, a veces buscan en la historia artificial algo que todavía no fue creado. Claro. Por ejemplo, la historia, no sé, del Diario del Norte, vamos a suponer, la historia del Diario del Norte, buscan en la inteligencia artificial, pero no está digitalizado, porque lo que se ha escrito sobre la historia de este diario todavía no está digitalizado desde sus comienzos. Hay pequeños esbozos que hicieron ciertos historiadores, pero no en detalle. Entonces acuden a eso, a la solución rápida de ese problema que tienen que enfrentar en la inteligencia artificial. Y bueno, es un camino que quieren acortar, pero que requiere mucho esfuerzo llegar a ese producto. Así que sigue siendo una deuda. Yo converso con muchos profesores, me consultan, le doy algún material, voy incluso a sus clases a explicar ciertos temas. Y bueno, trato de seguir acercando lo que es la historia de San Nicolás a los docentes en la actualidad. ¿Y por qué crees que están rechazados? ¿Por qué que existe Porque eso? no tienen tiempo, es decir, es tanto lo que tienen que aprender que a veces pasan por alto la realidad del lugar donde viven o el pasado del lugar donde viven. Tienen que estudiar historia americana, historia medieval, historia argentina, historia mundial y evidentemente lo último que queda es la historia regional y la historia local. Tocan con los pies sobre la tierra cuando tienen que elaborar un escrito sobre esa cuestión y ahí es donde realmente meten mano lo que sea o buscan en la inteligencia artificial la solución de su problema. Y sobre eso tiene una deuda grande los diferentes gobiernos que han pasado, por ejemplo, en realzar esta fecha, por ejemplo, en la región. Sí, yo creo que sí. Tanto nacionales como provinciales y locales, sí. ¿no? Porque lo que pasa es que esto se recuerda hoy o mañana o ayer, pero después no se recuerda más hasta el año que viene. Claro. Y el tema del acuerdo de San Nicolás es un tema recurrente. Todos los políticos hablan de ponerse de acuerdo y citan el acuerdo, pero después se terminan peleando. Entonces, cuando llega la fecha, hablan nuevamente de renovar el acuerdo, hablan nuevamente de las virtudes de todo esto, pero al otro día se olvidan. Claro. Los argentinos olvidamos con mucha facilidad todo lo que hemos vivido, no hace 50 años, sino hace 3, 4 años. Así que para atrás, imagínate que no nos vamos a olvidar. Anda Guille por allá, Richard. ¿Cómo le va, mi estimado ¿Qué tal, Richard? Tanto Guillermo? tiempo. ¿Hace cuánto que no lo entrevisto? La verdad que es muchísimo. Son como 6 meses, me parece. Es que ya me olvidé. Ya te he olvidado. Amigo, vos sabés que te quería preguntar dos cosas, y ya yo no me meto más en esto, porque la verdad que está muy interesante la charla. Pero la primera es, ya que hablamos de la Casa del Acuerdo, ¿qué opinión te merece el cambio de dirección, no? Que Yo eso sabía que me iba a meter en compromiso. Y sí, yo vengo para eso. No, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo lo dije en el momento que anunciamos el cambio de Paola Rosso Ponce, fue una directora muy criticada y dividió mucho a los historiadores de San Nicolás, o mejor dicho, la gente que también era habitual de la Casa del Acuerdo, debido a las decisiones que ha tomado a lo largo de su gestión. Entonces, por eso te quería preguntar eso. Y lo segundo que te quería preguntar tiene que ver con, vos escribiste el libro ¿Cómo fue posible?, presentado hace muy poquito, el año pasado, si no me equivoco. Tuve la oportunidad de leerlo antes que muchos, y de eso te lo agradezco. Y ahora el Pasabilismo lanzó Hechos, y eso me parece que amerita también hacer un análisis al respecto de lo que puede llegar a significar en la historia política de San Nicolás. Bueno, con respecto a lo que es la Casa del Acuerdo, yo siempre fui bien recibido en la Casa del Acuerdo, incluso estuve hace pocos días trabajando ahí. Creo que lo más rico de la Casa del Acuerdo es el personal que trabaja con suma profesionalidad en el resguardo y en el cuidado de lo que es todo y la preservación de lo que es todo el material. Con respecto a la política llevada a cabo en la gestión, yo no soy quien para evaluar en detalle la misma. Lo que sucede es que cuando la actual directora asume en la Casa del Acuerdo se encontró con una realidad que yo creo que no fue superada, a pesar de que ella sostiene que tuvo mucho éxito su gestión, de que la gente no iba a la Casa del Acuerdo. Entonces impulsó una serie de eventos que generaron un movimiento en la Casa del Acuerdo. Entonces, si el objetivo era llevar gente a la Casa del Acuerdo,
yo creo que ese objetivo se cumplió. Pero yo también podría hacer un bingo en la Casa del Acuerdo y lo lleno de gente. Y no sé si ese es el objetivo final de un museo histórico, que la gente esté ahí y no tome conciencia dónde está y que vaya a disfrutar de un evento determinado sin tomar conciencia que está en un lugar histórico. O a lo mejor me equivoco y verdaderamente tuvo éxito en la toma de conciencia de las personas que fueron a los diferentes eventos artísticos que se celebraron en el patio. Los historiadores fueron críticos con la gestión en cuanto se realizaron dos medidas que fueron polémicas, que era, en primer lugar, la biblioteca que funcionaba en la Casa del Acuerdo como tal, dejó de funcionar para la comunidad porque se comenzó a considerar cada libro de la biblioteca como un objeto de museo. Entonces dejaron de salir esos libros a la comunidad que había sido socia y que había impulsado la compra de diferentes libros y había enriquecido el patrimonio de la biblioteca, pues funcionaba como la biblioteca Rafael de Aguiar. Vos retirabas un libro, bueno, todo eso cesó por completo. Y por el otro lado, en la famosa expurgue, que es la denominación técnica que le llamaron a enviar periódicos de San Nicolás o de los nicoleños al Archivo General de la Nación. Entonces fue criticado porque eso era patrimonio de los nicoleños que habían colaborado, porque el museo no compraba el diario, sino que lo recibía, y lo que ella sustentó es de que las colecciones más importantes habían sido resguardadas. Por eso yo no estoy ahí adentro ni sé si eso es posible o no. Claro. Pero bueno, fue una etapa, la gestión de Paola fue una etapa más en la historia de la Casa del Acuerdo. Yo prefiero pensar de que dejó algo positivo en cuanto a la inserción de la Casa del Acuerdo en los medios y en la comunidad. Creo que le faltó integrarse a la ciudad, porque las actividades a veces estaban un poco separadas de lo normal del resto de las instituciones y actuaba como distinto al conjunto de la comunidad nicoleña en cuanto al cronograma de actividades. Pero ya te digo, yo creo que todos los directores de la Casa del Acuerdo, a quien conocí desde los inicios, a don Walter, que no era museólogo, ni había sido director de la Casa del Acuerdo por concurso, pero la hizo majestuosa a la Casa del Acuerdo, porque la verdad que don Walter Cifrido Cartey era algo que puso verdaderamente en valor ese edificio. Hasta la actualidad todos han dejado algo en lo que es la Casa del Acuerdo. Y la otra pregunta, Sí. yo creo que la gestión Basaglia tiene hechos para mostrar, tiene una forma de gestión que puede ser compartida o no por la ciudadanía para mostrar a otras ciudades. Cuando uno visita otras ciudades se da cuenta de las diferencias que existen con San Nicolás. Y yo creo que esta es una oportunidad para transmitir al resto de la provincia una forma de encarar la gestión pública distinta a lo que tradicionalmente habíamos conocido los nicoleños y que tienen otras ciudades la oportunidad de imitar y transformarse como lo hizo San Nicolás en estos años. Ricardo, última reflexión sobre el día de mañana y sobre esta fecha tan especial en realidad, más allá de todo lo que hablamos, porque hablamos de todo, ¿no? Te llevamos de todos lados. Sí, la verdad que sí. Hasta contaste que en algún momento te tienen que pegar un llamado porque estás metido en la historia, y estás charlando con próceres. Claro. ¿Qué reflexión te merece la fecha, por supuesto? ¿Qué reflexión haces, si bien lo hablabas recién y tiraste también algunas definiciones antes, sobre la conciencia que tiene que tomar la comunidad de San Nicolás y también de la provincia de Buenos Aires, la región y la Argentina, ¿no? Sobre esta fecha especial que muy por arriba pasa en algunos lugares y no se toma conciencia real? Vos sabés que desde la sanción de la Constitución en 1853, digo bien, pero del Acuerdo de San Nicolás en 1852, después pasaron 80, 90 años, mientras la casa se estaba viniendo abajo, y los nicoleños transitaban frente a la misma y no le daban bolilla. Como si nada. Ni como si nada, no le daban valor histórico a lo que había ocurrido ahí. ¿Por qué? Porque había una falta de conciencia de la historia y de cómo en ese lugar se había contribuido a la sanción de la Constitución Nacional.
A partir de 1909 comenzaron las tareas para declarar ese edificio que se estaba viniendo abajo, que era una casa habitada, hay fotos incluso, como Museo Nacional. Ese olvido que tuvo la ciudadanía nicoleña, producto a lo mejor de que no valoró debidamente lo que ahí había ocurrido, es lo que hay que tratar de de evitar de que vuelva a ocurrir. Yo creo de que a veces el objetivo, que es hacer conocer lo que ocurrió en la Casa del Acuerdo, no amerita utilizar cualquier herramienta para eso. Bien. Yo creo que hay que movilizar a todas las instituciones de San Nicolás a que tomen conciencia del valor que tiene el Acuerdo de San Nicolás, pero por sobre todas las cosas, promover visitas conscientes de lo que ocurrió ahí y de lo que tiene para mostrar en la Casa del Acuerdo. Pero bueno, son desafíos que seguramente las administraciones que tomen el control de la Casa del Acuerdo tendrán que afrontar en un contexto económico difícil, de reestructuración del área de cultura. Como ustedes saben, hay institutos newberiano, browniano, sanmartiniano que están mediante un proceso de fusión en un instituto, porque también hay que decir la verdad, por cada prócer había un instituto de investigaciones sustentado por el Estado. Entonces, en un Estado que no puede aumentar ni siquiera las jubilaciones mínimas, tener que sustentar este tipo de cosas, evidentemente era algo incomprensible. Así que en ese contexto vamos a tener que ver cómo se desenvuelve el desarrollo de esta Casa del Acuerdo y de la significación que tiene para nosotros. Completamente de acuerdo. Igual si haces un bingo, yo me sumo. Bueno, Nos sumamos todos, hacemos bingo, de perfecto, paso le metemos historia, charlamos un rato de historia y le metemos bingo. Y después mostramos las cifras de la gente que llegó. Obvio, por supuesto. Bueno, Ricardo Primo con nosotros, historiador de la ciudad y hablando sobre el día de mañana. Un momento especial y encima toca sábado. O sea, se pueden pegar una vuelta. ¿Va a estar abierto? ¿Está abierto? ¿Cómo es? ¿Saben? En teoría sí. Bueno, perfecto. Sería un Hay buen un acto momento. ahora. Sería un buen momento, por ejemplo, para llegarse. No fui para ir. invitado. Voy a ver si puedo ir. Bueno, ahora te conseguimos una acreditación, no pasa nada. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Muy amable por la invitación y espero volver dentro de un tiempo si me invitan. Sí, ¿no? es más, ¿no? En cada fecha que tengamos te vamos a invitar para que nos des un poco de conciencia. Bueno, dale. ¿Te Dale. parece? Sí, no hay Así ningún que problema. siempre invitado. Muchísimas gracias, Ricardo Primo con nosotros, historiador, y nosotros hacemos un pequeño corte.